Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada. Por favor, vamos a encender camaritas, que esta clase es muy didáctica. Hoy vamos a tocar 4 temas importantísimos, importantísimos. Les pido por favor que se consigan así rápidamente un trapito, una gasa, un pañuelito, un muñequito también lo vamos a necesitar para hacer la simulación. La idea es que aprendamos a hacer primeros auxilios eh, básicos sobre varios temitas que vamos a tratar hoy. Entonces, encendamos camaritas, por favor, que créanme que esto que vamos a aprender hoy es extremadamente necesario, así como la clase pasada que tuvimos. Hoy también vamos a tener una clase bastante buena, didáctica. Entonces, vamos a encender camaritas, por favor, y vamos a iniciar la clase. ¿Listo? ¿Estamos listos todos? Bueno, muchachos, entonces, listo. Vamos a hacer un pequeño recorderis. Entonces, me mezcló aquí la diapositiva. Un pequeño recorderis de la clase 1 que tuvimos el lunes, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer ese recordatorio de la clase 1 del atragantamiento, ¿cierto? Recordemos lo del atragantamiento, las maniobras que hicimos referente al atragantamiento, tanto en los bebecitos como en los bebecitos como en los niños, ¿cierto? Recordemos la maniobra de Helmich, que es la presión en la parte de la boca del estómago, que hablamos tanto de lo de la boca del estómago, y recordemos también lo de la posición de seguridad, que es colocar al niño siempre boca arriba, y si vomita o cualquier cosa lo colocamos de lado, ¿cierto? Y el RCP, que aprendimos básico, que fueron muy participativos y me gustó muchísimo esa parte, que es esa formita de quizá hacer esas maniobras que pueden salvar vidas en RCP, ¿cierto? Entonces vamos a tenerlo muy en cuenta, muy presente, recordemos muy bien esa clase, espero que haya quedado claro ese temita, y hoy vamos a hablar de algo extremadamente importante, ¿cierto? Y empezamos con el primer temita, que es la fiebre en el niño. Fiebre en los niños o niñas menores o mayores. Listo, acá estamos hablando de la fiebre como tal, ¿cierto? Que es un síntoma del cuerpo, el cual me está diciendo que el cuerpo tiene algo que no está funcionando bien, y ese signo de alerta o ese signo de que el cuerpo nos está dando es simplemente que incrementa la temperatura. Yo les hago la pregunta, para más o menos a todos los papitos que estamos ahorita y los cuidadores que están ahorita presentes, les hago la pregunta. ¿Cuándo consideran ustedes que un niño tiene fiebre? ¿Sobre qué base de temperatura? Acuérdense que estamos hablando de temas no médicos, sino de los conocimientos que ustedes tienen, y vamos a aclarar dudas. ¿Desde cuándo creen ustedes que la temperatura en un niño es fiebre? Mayor de 38. Juliet dice 38. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién más cree que habla cuando hablamos de fiebre? ¿Qué número, qué valor de referencia podemos hablar que se considera fiebre? Carolina dice en el chat que mayor de 38. Listo. ¿Quién más opina? ¿Quién más cree? Profe, yo digo que después de 37.5 ya se considera un pico febril para un niño. Bueno, un pico febril, muy bien. Aquí estamos hablando de algo diferente, que es un pico febril, ¿cierto? 37.5, dice Lorena que es un pico febril. Muy bien. La temperatura normal, si hablamos de temperatura normal, es desde los 35.5 grados hasta los 37.5 grados, ¿sí? Un pico febril empieza a los 37.6 hacia arriba, ya podemos decir que la temperatura del cuerpo está empezando a elevarse de algo que no es normal. Ojo, estamos hablando de un cuerpo en reposo. Si el niño está corriendo, si el niño está expuesto al sol, está en la calle y ingresó, le tomamos la temperatura, obviamente la temperatura va a estar alta por factores climáticos o factores corporales por movimiento. Pero si el niño está quieto y empieza a subirse la temperatura 37.5, 37.6, 37, 38, ya consideramos una fiebre de 38 grados hacia arriba, ¿sí? Una fiebre alta, 38.7 hacia arriba, ya es alta, ¿claros? Entonces, fiebre de 38 a 38.6, 38.6 hacia arriba ya empezamos a considerar que es una fiebre alta. 39 grados, fiebre alta. 39.5, fiebre altísima, gravísimo, algo complicado, ¿sí? Ojo, aquí vamos a ver que la fiebre es
una señal del cuerpo en los niños, estamos hablando específicamente de los niños, bueno, del cuerpo, que me está diciendo que puede haber un proceso infeccioso, que puede haber un proceso viral, algo viral que le subió la fiebre al niño, sobre todo a los niños pequeñitos de 0 a 6 meses, cualquier cosita les puede dar fiebre. Los niños de 0 a 6 meses son muy propensos a la fiebre, ¿cierto? Importantísimo en una fiebre es simplemente observar el estado del niño, ¿sí? Generalmente los niños de 1 año y medio hacia arriba son muy activos, ¿cierto? Pero si el niño que es un niño muy activo y empieza a verse decaído, esa fiebre le está afectando de una manera diferente, ¿cierto? Primordial, papás, no entren en pánico, ¿cierto? Un número alto de fiebre no siempre va a significar una gravedad inmediata, pero, siempre debo estar controlando esa fiebre en ese niño, siempre debo estar controlando esa fiebre en ese niño de una manera directa. ¿Cómo? Con medios locales o medios tópicos, como llamamos nosotros, ¿cierto? No tenemos que tener al niño con cobijas. Yo he visto que las mamitas muchas veces, exceptuando el clima de Bogotá, arropan esos niños, el niño tiene fiebre y lo arropan con esas cobijas térmicas. Si el cuerpo está excediendo la temperatura y yo arropo a ese niño con una cobija térmica, ¿qué va a causar esa cobija térmica del niño? Que va a aumentar más la temperatura, ¿cierto? Y la idea es que esa temperatura baje. Entonces ponemos al niño con una ropa ligera. Yo sé que hay una creencia de las abuelas y de las mamás antiguas que dicen que si el niño tiene fiebre no hay que exponer la corriente de aire, que hay que encerrarlo y que hay que controlar la fiebre. Ojo, cuando hablamos de una fiebre alta, la idea es bajar la temperatura. Yo les voy a contar aquí algo fuera de contexto de la clase, pero es algo que nosotros hacíamos en urgencias cuando yo trabajé en una clínica, en un hospital en Bucaramanga, hospital Universitario de Santander, y en el Hospital Universitario de Santander les cuento que cuando un niño nos llega con fiebre de 39 hacia arriba, lo primero que nosotros hacemos es bañar al niño. Y no es bañar al niño con solo meterle los piecitos o hacer agüita en la cabecita, no, bañar el niño. La idea siempre es que la fiebre baje. No le va a pasar nada al niño, no se le va a quemar el cerebro, no va a convulsionar, no le va a pasar absolutamente nada. Eso ya lo hacemos nosotros en casos en los que los papás llegaron a urgencia y nos dijeron, le he dado acetaminofén, le he dado cualquier tipo de medicamento y simplemente la fiebre del niño no baja. Entonces, ustedes, papitos, en casa, si ustedes ven que la fiebre del niño, a pesar de los medios de medicamentos que le están dando, el acetaminofén o el Doles, y los medios tópicos, la fiebre no baja, báñenlo, ¿sí? No es bañarlo con agua fría congelada, ¿no? Agua a temperatura ambiente y bañarlo rápidamente para que esa temperatura corporal empiece a bajar. La idea es que si la fiebre con medios invasivos o con medicamentos no baja, hay que bajar esa temperatura corporal inmediatamente porque la fiebre después de 39.5 en la mayoría de los casos pues, genera convulsiones. Si llegamos a los 40 grados, esos 40 grados ya estamos hablando de algo totalmente diferente. ¿Listo? Entonces es simplemente ropa ligera, una hidratación constante, ofrézcale agüita o suero. Mire, el agua hidrata en unas cantidades muy pocas. Lo que yo más les recomiendo a los niños y acostumbren a sus hijos papitos desde muy pequeñitos es que reciban suero. No que vean el suero como un enemigo, sino que vean el suero como algo que les va a gustar. Busquen el sabor que mejor les parezca. Para mí, el mejor suero que les pueden dar a los niños es el de uva. El de sabor a uva en cierta marca, creo que es Pedialite, es muy rico. Hay otros sueros, el de coco, esos que son un poco más como amargositos, pero la idea es que los niños les reciban suero. Ojo, los sueros también vienen en una presentación que viene desde 60, Pedialite 60, Pedialite 70, Pedialite 80 y Pedialite 90. Si la deshidratación del niño o del adulto es muy grande, es mejor que el suero tenga una hidratación alta, entre 70 y 90, ¿cierto? Y eso es importante porque la constante hidratación va a hacer que la pérdida de fluidos no sea tan alta y que la fiebre puede empezar a tener una menor progresividad en el cuerpo. Claro, acá estamos hablando de hidratación, ¿cierto? Ambiente fresco, mantener al niño en una habitación ventilada y con una temperatura agradable, es decir, que esa temperatura sea algo suave o que tenga una ventilación. ¿El ventilador puede servir? Sí, me puede servir el ventilador. ¿El aire acondicionado me puede servir? Sí, me puede servir el aire acondicionado. O simplemente lo que hablamos ahorita, bañar el niño, ¿listo? Los medicamentos, papitos, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en medicamentos para la fiebre en niños. Hay muchos papitos que cometen el error al momento de darle ese Doles o ese acetaminofén al niño, sobre todo en el Doles que viene uno más, de 0 a 1, de 1 a 3, de 3 a 5 y de 5 a 7 años. Si yo tengo un niño de 1 año, ¿le puedo dar el Doles 7 más? No, ¿cierto? O si yo tengo un niño de 7 años, ¿le puedo dar el Doles de 1 más? No, ¿por qué, papitos? Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta y lean las etiquetas que vienen en los tarritos de jarabe.
La concentración de miligramos en el tarrito es muy importante que lo tengan en cuenta. Eso se cuantifica en peso. Entonces hay muchos papitos que van y compran el Doles y le dan una cucharita de esas dulceras, ¿cierto? Una cucharita dulcera no alcanza a ser ni 1.5 centímetros. Y si tengo un niño de 7 años y le doy 1.5 centímetros de acetaminofén, no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces uno les pregunta en el hospital, ¿y cuánta dosis le dieron? Una cucharadita. Pero una cucharadita, ¿cuánta dosis es? No. El acetaminofén, el Doles debe darse en jeringas, y en jeringas de 5 centímetros o de 10 centímetros, dependiendo del peso de mi hijo o la edad de mi hijo, es la dosis que yo le tengo que dar. Ahora, yo hago algo, doy siempre un consejo a los papitos. Si mi hijo ya mastica, traga y pasa completamente, yo puedo manejarle las pastillas, ¿cierto? ¿Cómo le puedo dar una pastilla a un niño? Simplemente cojo la pastilla, si es un niño pequeño, parto media pastilla, la machuco, la echo en una cucharita con agua y se la doy. Van a ser 250 miligramos si yo parto la pastilla viene de 500. Si la parto viene 250 miligramos, en vez de ponerme a darle 12 centímetros de jarabe, le doy una cucharadita con 250 centímetros y eso le va a hacer mucho más que si le diera 3 cucharadas o 4 jeringadas de acetaminofén a mi hijo, ¿cierto? Pero si mi hijo definitivamente le tiene miedo a las pastillas, el jarabe sirve, pero siempre sean muy conscientes de la dosis, porque si yo le doy una dosis muy baja, así le dé acetaminofén y le dé acetaminofén, no le voy a hacer absolutamente nada, porque simplemente no va a interactuar y no va a bajar la fiebre. Y esos son errores muy comunes, y por eso los papitos nos llegan a urgencias con esos niños con fiebre. ¿Y por qué? Porque simplemente no le están dando la dosis correcta. Preguntas, dudas o inquietudes referente a la dosis del medicamento. Yo sé que en esto hay un mito muy grande, que si es acetaminofén, que si es Doles, que si es la marca Genfar, que si es la marca que, desde que sea acetaminofén, lo único que tienen que tener ustedes en cuenta es la dosificación, que sea la dosis correcta para el paciente correcto. Preguntas, dudas o inquietudes acerca del Doles, los escucho. Yo tengo una pregunta. En Señora. una ocasión a mi hija le enviaron naproxeno en Ajá. jarabe. El Sí. médico me decía que le diera solo máximo por 2 días, pero Ujú. pues no, en sí no supe si era muy fuerte o no, o por qué, porque él me decía igual le puedes dar solo 2 días, pero en una cantidad, inclusive la cantidad eran 2 centímetros, y si era Ujú. acetaminofén, pues eran 8 centímetros. Entonces ¿El era totalmente naproxeno se diferente. lo enviaron para fiebre? Exactamente no recuerdo, ya tenía fiebre y creo que era alguna otra cosa, no, la verdad no recuerdo, pero sí también era con fiebre. Esa es Bueno, una. Y la segunda, el paracetamol cumple la misma función del acetaminofén y el Doles. es Gracias. exactamente, bueno, listo, Juliet, muchas gracias. La duda del naproxeno. El naproxeno es un analgésico, ¿sí? Es un analgésico al igual que el acetaminofén, que el acetaminofén me va a ayudar mucho más o mucho menos. Lo que pasa es que la concentración del naproxeno es un poco más grande. Quizás el naproxeno se envía para situaciones de dolor mucho más fuerte o de un dolor prolongado, ¿sí? Pero las dosis varían muy poco entre uno y el otro. Prefiero el acetaminofén que el naproxeno en niños. Hablamos de niños. Ya en un adulto el naproxeno es mucho mejor que el acetaminofén. Pero si hablamos de niños, siempre voy a preferir el acetaminofén por aquello de la respuesta de los riñones. El acetaminofén es el medicamento menos agresivo para la parte renal en niños. ¿Claros? Y ahora, el paracetamol es exactamente el mismo acetaminofén, simplemente cambia el nombre en unas u otras situaciones, pero el acetaminofén y el paracetamol son exactamente la misma situación. No cambia la relevancia del uno al otro. Pero si vamos a hablar de niños, prefiero siempre el acetaminofén. Ojo, papitos, otro paréntesis que quiero hacer aquí en claro, y es, ojo, sea para adultos o para niños, la famosa inyeccióncita en la nalguita al niño para bajar la fiebre más rápido. Ojo con esto. Esas consultas en la droguería, el boticario es feliz que usted llegue a la droguería y le diga, tengo esta enfermedad, tengo esto, y él le sacó 4 medicamentos diferentes y tome el más caro, ¿cierto? Las inyecciones tienen un efecto totalmente diferente y la dosificación en niños hay que sacarla por peso y por edad. Entonces, aplicarle un diclofenaco a un niño, aplicarle un ibuprofeno o cualquier otro tipo de medicamentos, dipironas, puede conllevar a otro tipo de situaciones mucho más graves o hasta inquistes o hasta respuestas alérgicas severas que el de la droguería no va a saber cómo actuar ante estas situaciones, tanto para adultos como para niños. Yo sé que hay la costumbre de que confiamos en el de la droguería porque es que el de la droguería es mi amigo hace 20 años, pero el día que usted haga una respuesta alérgica o su hijo le haga una respuesta alérgica a ese medicamento que está aplicando el de la droguería, es donde van a salir corriendo. Las respuestas alérgicas son bastante complicadas cuando son alergias a medicamentos. Entonces, ojo con esto.
Listo. Siempre vigilancia activa en cuanto a la fiebre, ¿cierto? Empecé a darle el medicamento a mi hijo y tengo que estarle controlando la temperatura cada 15 minutos después de haberle suministrado medicamento. 15 minuticos, volví, tomé temperatura. La temperatura se mantuvo estable en los primeros 15 minutos. Perfecto, no hay problema. A la media hora ya tiene que haber bajado la temperatura si yo le estoy dando medicamentos a mi hijo. Si a la media hora no le está bajando el medicamento a mi hijo, medios invasivos. ¿Cuáles son los medios invasivos? Mojarlo, fresquearlo, quitarle la ropa y empezar a hacer medios tópicos con pañitos de agua en la cabeza, en el cuellito, en las axilas, en las piernas, porque la temperatura hay que bajarla. ¿Claros? Si después de la media hora, una hora, después de darle el medicamento, después de hacer medios tópicos, no baja la temperatura, ojo, porque ya estamos hablando de que algo está sucediendo diferente y esa fiebre no está bajando y hay que controlarla de cualquier tipo de manera, pero no debe subir de 38.5, dejarla a 39, 39.5, ya es una fiebre muy elevada. ¿Claros, papitos? Vamos a ver un pequeño semáforo acá de la fiebre. ¿Cuándo ir a urgencias? ¿Cuándo no ir a urgencias? Pero esto es para que lo tengamos como relevancia de lo que estamos haciendo hoy en cuanto a control de la fiebre, ¿cierto? Entonces, fiebre en verde. ¿Qué quiere decir? Que mi hijo tiene fiebre, pero el niño está activo, juega y se ve bien, pero la temperatura está un poquito elevada. Toma líquidos con normalidad, no dice que le duele la gargantica, ¿cierto? Respira sin esfuerzo y con calma. Entonces, tiene una fiebre que apunta a medicamentos o medios tópicos, yo la puedo controlar. ¿Listo? Fiebre en amarillo. Está muy delicado, muy decaído, está irritable y somnoliento. Esos niños que les da fiebre y se ponen ojerosos, ojijondos, como dicen los abuelos, ¿cierto? Se ponen todos ojijondos, se ponen decaídos, ¿cierto? No quiere comer ni beber nada porque dice que al pasar o al tragar le duele la gargantica, ¿cierto? Y la fiebre empieza a pasar de moderada a alta y no baja con la medicina. Entonces, ojo, porque es algo para consultar, ¿sí? Llevo 2 días con mi hijo con esta situación, la fiebre se mantiene, baja, se mantiene, sube, se mantiene, ojo porque hay que consultar. Pero cuando ya estamos hablando de una fiebre para irnos corriendo para urgencias, y acá es donde ustedes tienen que ser muy pendientes y muy precavidos, es esa dificultad respirar, que el niño empezó a presentar tirajes intercostales. ¿Qué son los tirajes intercostales, papitos? Cuando ya no respiran con el pechito, sino que se le hunden las costillas aquí en la parte de abajo. En la parte baja de las costillas, ustedes ven que cuando respiran, en vez de expandirse, se hunden las costillas. Esos son tirajes y es importante tener muy en cuenta la parte respiratoria, ¿cierto? Los labios y las uñas se le empiezan a poner morados, quiere decir que no hay una correcta oxigenación en el cuerpo. La fiebre está ocasionando que los labios están moraditos, las uñas se ponen de color morado y el llenado capilar en los deditos también es muy lento, ¿cierto? Y el niño empieza a presentar somnolencia, empieza a presentar que se está adormeciendo. Entonces, esto en una fiebre es grave. Inmediatamente tenemos que llevarnos a ese niño para urgencias. Porque si ya le dimos medicamentos, ya la fiebre no está bajando, el niño empezó a presentar estos síntomas, inmediatamente tenemos que irnos para urgencias con un niño porque puede llevar o conllevar a otro tipo de situaciones mucho más graves en control de la fiebre. Puede haber un proceso infeccioso, puede que el niño tenga una infección hace muchos días y no me había dado cuenta de la fiebre de mi hijo, o que simplemente le pasaba y le volvía, le pasaba y le volvía, pero de un momento a otro empezó a presentar estos síntomas. Importantísimo que esto tiene que tener un control mucho más agresivo y eso solo se hace en urgencias. ¿Listo? Si el medicamento, que es el acetaminofén, no le está haciendo a mi hijo, no inventen con otros medicamentos. Que el de la droguería me dijo que le diera este ibuprofeno y que se lo diera cada 8 horas. No, papitos, los medicamentos en los niños pueden hacer reacciones alérgicas o lo otro es que pueden afectar demasiado la parte renal. Entonces, ojo, porque es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Dime. Es respecto a la dosis, digamos, pues en el tarrito normalmente dice cuánto dar, ¿sí? Sí. Pero también había escuchado como se les da a la mitad, los da el peso, la mitad del peso, algo así. No, No no, no, sé no. si eso es correcto. No, no, no. Las dosis específicas en cada uno de los tarritos o de los productos de acetaminofén, de doles, de paracetamol o de cualquier tipo de situaciones de esas, se da, depende del peso de mi hijo. Ahí en cada una bueno, mi hijo pesa 13 kilos, entonces ahí para niños de 5 a 13 kilos, la dosis son 10 centímetros y así sucesivamente. No es que tengan que hacer Pero, ustedes una matemática para el peso, sino que la dosis es específica para cada una de las situaciones.
O sea, ahí no nos fijamos tanto porque es que ahí dice, digamos, la edad, el peso. ¿Mm? Pero digamos, en mi caso, mi hija ella nació con bajo peso al nacer, entonces la edad Sí. no da con el peso. Siempre fijémonos en el peso y no en la edad, porque mi Ah, hijo ok. puede ser un niño de 3 años con el cuerpo de un niño de 5 años, ¿cierto? Entonces ya por edad, ¿cierto? No va a ser, sino siempre más con el peso. O sea, ustedes tienen que estar muy pendientes del peso del niño y ese peso del niño es el que me va a dar la indicación de la dosis que le tengo que dar. Ingrid, Mm, gracias. de nada. Ingrid, te escucho. Buenas tardes para todos. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, mi bebé tiene 7 meses y hace como un mes, pues tuvo fiebre y tuvo como diarrea. Ajá. Eso fue 2 días. Y yo, pues, se la cuidé en casa, pero al tercer día ya generaba como hipotermia. Yo, Ujú. sinceramente, como que le tomé la temperatura de 34,5, después 34, y pues yo me asusté y lo llevé al médico de urgencia. Y me dijeron, no, pero eso no es una ofensa, eso es para cuidado en casa, ¿sí? Ujú. Hasta, ¿en qué momento yo me alarmo cuando la temperatura es hacia abajo? ¿En qué temperatura debería ya como tomar la decisión e ir al médico? Bueno, muy buena pregunta, Ingrid. Aquí estamos hablando no de hipertermia o fiebre, sino de hipotermia. ¿Y por qué da hipotermia? Porque tu hijo tenía diarrea. ¿Qué hace la diarrea? Deshidrata. Y en los bebés, en los chiquiticos de 0 a 1 año, de 0 a 11 meses, es muy común que aparte de la fiebre, también puede dar hipotermia. Importantísimo, hidratación, Ingrid. Hidratación, pues, en el pechito, ¿sí? Si el niño está tomando a un pechito, la hidratación por ese lado, que tú tienes que tomar buena agua para que la leche baje. Y si el niño toma agüita, ya de 7 meses puede tomar agüita, hidratarlo o con suerito. Hay un suero especial para neonatos que venden el tarrito de suero, no el Pedialite 70, 80 ni 90, sino con una concentración mucho más baja de sales minerales que lo pueden ayudar en la hidratación. Si el niño está hidratado, ¿cierto? Ayuda a subir la temperatura. Importante, si yo le tomé la temperatura a mi hijo y lo sentí frío, abrigarlo rápidamente, ahí sí tengo que abrigarlo para que esa temperatura se mantenga elevada. La hipotermia en niños pequeñitos de 0 a 6, también es de 0 a 1 año, es importante también mantenerla, no solo la hipertermia y la fiebre, sino la hipotermia también. Entonces, Ingrid, una hipotermia severa sería de 33, 32 hacia abajo. Quiere decir que tu hijo está presentando una hipotermia severa, importantísimo abrigarlo. Si ya llega a 32 grados de temperatura, tienes que ir a urgencias porque ya debe pasar algo diferente a lo que te dijeron. Una fiebre, una hipotermia 34, 35, simplemente con medios en casa es abrigadito, mantenerlo con manticas calientes y empezar a darle hidratación para que la diarrea generalmente, la deshidratación, una de las complicaciones también puede ser la hipotermia. Entonces es importante que si el niño pequeñito tiene diarrea, les has cambiado el pañal en 1 hora más de 5 veces, es una deshidratación severa para un bebé. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Las deposiciones en la diarrea en un niño de más de 5 deposiciones en menos de 1 hora está deshidratado o se va a deshidratar muy rápidamente. Pues para que lo tengan en cuenta que esto es importante, la hidratación en los bebecitos es muy importante también. ¿Se les puede dar agüita? Sí, se les puede dar agüita. Muchas gracias, doctor. Bueno, Sandra, te escuchamos. Buenas noches. Mi pregunta es si de pronto el Dolex o el acetaminofén tiene, digamos, contraindicación cuando un bebé sufre de reflujo, o sea, lo que llamamos agrieras, ¿sí? El reflujo, creo que es gastrointestinal, Ujú. si tiene de Bueno, pronto contraindicación. generalmente el acetaminofén es de los medicamentos que menos reacciones pueda tener, ¿sí? Ya el reflujo gástrico a medicamentos puede ser causado por cualquier tipo de medicamento, incluido el acetaminofén. Entonces, es importante que nos observemos en la reacción de los medicamentos de nuestros hijos. Que el niño, si el niño ya es un niño hablador o simplemente yo observo que al darle medicamento, generalmente los niños vomitan por cualquier tipo de medicamento, ¿sí? Eso ya es como un instinto, que es algo, otro consejo que le doy también, papitos, que si acostumbren a los niños a que reciban medicamentos, que la inyección o que no es una amenaza, que le voy a dar jarabe porque si no se portó mal o se portó bien, ojo, porque cuando ustedes llegan con esos niños de urgencias con nosotros y nosotros tenemos que canalizarlos o le mostramos la puya, que todos se amenazan a los niños con que le voy a poner una puya, le voy a poner una inyección, ojo, eso no se debe hacer, porque el día que toca hacerlo en urgencias, ustedes son los que van a sufrir,
Nosotros vamos a canalizarlo, nosotros lo vamos a apoyar, ¿cierto? Y ahí es donde ustedes empiezan a hacernos caritas de por qué lo apoyan así, que por qué lo tratan así, que por qué. Pero si ustedes desde la casita no nos ayudan a que los niños se tomen los medicamentos o que los niños reciban esos medicamentos o que en el caso tal de que haya que hacerles una consulta médica y aplicarles un medicamento o canalizarlos, ellos sepan que es algo que les va a causar beneficio y no que ustedes los mentalicen a que eso es algo como castigo. Ojo con eso, papitos, porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Yo sé que a veces lo tomamos por chiste o por recocha, pero es muy importante que tengan en cuenta este tipo de situaciones. Andrita, entonces, el reflujo gástrico puede ser provocado por cualquier tipo de medicamento, incluido el acetaminofén. Si la constante ingesta de acetaminofén en tu bebé está ocasionando eso, debes informar al médico cuando lo lleve, el jarabe le está ocasionando el reflujo gástrico para que le cambien por otro tipo de medicamento que quizás sea menos invasivo o quizá tenga que empezar a tomar algún tipo de antiemético o algún tipo de medicamento para evitar ese tipo de situaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, resulta que cuando ya llegamos a un evento en el que la fiebre es muy alta o no nos dimos cuenta de la fiebre o la fiebre de mi hijo fue repentina y llegó al punto en el que mi hijo convulsionó, ¿nos vas a decir algo más? No, convulsionó. Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Qué sucede? ¿Qué es una convulsión? Ojo, papitos. Una convulsión es una situación que puede derivarse por fiebre, puede derivarse por patologías epilépticas, puede derivarse por un susto, puede derivarse por muchas otras cosas, ¿cierto? ¿Y qué es una convulsión? Son los movimientos involuntarios del cuerpo que son rítmicos donde el niño puede o no perder la conciencia, ¿cierto? Puede o no perder la conciencia. Puede tener una convulsión que llamamos tónico-clónica, que son movimientos convulsivos, se le tuercen los ojos, le pasan muchas cosas, ¿cierto? Muchos de los casos después de la convulsión el niño queda en un estado que se llama postvital, pero vamos a decir que nosotros dijimos que el niño quedó perdido o quedó ido, ¿cierto? Niños pequeños de 6 meses a 5 años puede ocurrir por cambios bruscos de temperatura. Entonces ahí es donde la mamita nos decía, no se meta a la nevera porque se puede torcer. Sí, en los casos de niños de 6 meses a 5 añitos, esos cambios bruscos de temperatura pueden hacer que el niño convulsione. Generalmente la fiebre puede dar un caso de convulsión, ¿cierto? Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que la convulsión se considera grave cuando es una convulsión muy prolongada o muy progresiva. Yo les doy un consejo a título personal. Si su hijo le convulsiona por fiebre, siempre, siempre, siempre llévelo a urgencias. Así sea para que lleguemos a urgencias y me digan, ¿cuánto tiempo convulsionó? 5 minutos. ¿Qué hizo después? No, está normal, pero es importante la observación porque la convulsión puede repetirse. Y si hay una repetición de la convulsión, ya estamos hablando de algo mucho más grave. Entonces, la regla de oro ante las convulsiones, y ojo acá ustedes que ser muy pendientes porque hay muchos mitos de este tipo de cosas, de qué hacer en una convulsión. Lo primero que tengo que hacer es que si yo veo que mi hijo está convulsionando, tengo que poner un lugar seguro. ¿Y cuál es un lugar seguro? Donde él no se vaya a golpear la cabeza, ¿cierto? Segundo, la posición, colocarlo de medio lado. ¿Por qué de medio lado? Porque si el niño durante la convulsión se muerde el cachetico, o el niño durante la convulsión empieza a expulsar babita, o si el niño dentro de la convulsión vomita, si yo lo tengo boca arriba, me puede broncoaspirar. Entonces tengo que colocarlo de medio lado, ¿cierto? Despejar que en el alrededor del niño donde haya convulsionado, donde yo no vaya a tener un lugar seguro, no haya ningún objeto con el cual él se pueda golpear, ¿cierto? Y como medida muy importante, el tiempo que mi hijo duró convulsionando. Si yo me doy cuenta del momento en el que mi hijo empezó a convulsionar, tengo que estar pendiente cuánto tiempo duró convulsionando, porque llegan a urgencias con el niño. ¿Cuánto tiempo lleva convulsionando? Yo no sé. Yo lo alcé y me lo traje. ¿Cuánto tiempo? Es importante para nosotros saber el tiempo, porque dependiendo del tiempo de la convulsión, nosotros podemos manejar la dosis de medicamentos anticonvulsivantes. O si usted salió de la casa con el niño convulsionando y la clínica quedaba 20 minutos y todavía llegando duró 20 minutos convulsionando el niño, más importante aún que usted nos digan todo este tipo de situaciones, porque esto es muy, muy, muy importante al momento de hacer ese tipo de evaluaciones. Entonces, lo que nunca se debe hacer en una convulsión, y aquí vamos a hablar de niños y adultos, ¿cierto? Nunca le meta los dedos a la boca. Eso de que la lengua se vuelve una bola y se va a atragantar con la lengua, no pasa y no sucede. Traten de tragarse la lengua. Todos hagan el ejercicio de doblar la lengua y tragársela a ver si la lengua se le volvió una bola y lo mató. Inténtenlo. No sucede, ¿cierto?
Si yo le meto los dedos a la boca a una persona que está convulsionando, despídase de los dedos. La mordedura humana, estamos hablando de adultos, puede amputar un dedo. Entonces, ese mito de que el niño y la persona empezó a convulsionar y voy a meterle un palo, voy a meterle una cuchara, voy a meterle algo, no, no pasa. Si se muerde la lengua, se la puede morder. Si se muerde el cachete, se lo puede morder. ¿Sí? Pero no le metan absolutamente nada, ni trapos, ni nada. ¿Listo? No, la lengua no se va a tragar, la lengua no se va a romper y se va a ir para atrás y lo va a ahogar. No sucede. ¿Listo? No lo agarren, si el niño está convulsionando, no lo agarren y lo aprieten. Pueden ocasionar una fractura. Los movimientos tónico-clónicos son tan fuertes a veces que esos mismos se pueden provocar una dislocación en la clavícula, en los niños, en las piernitas, en la cadera. Si el niño está convulsionando, colóquenlo en un lugar seguro en posición lateral y solo sosténgale la cabecita, que la cabecita no vaya a golpear el piso o se vaya a golpear con objetos. Es lo único que yo tengo que sostenerle. Puedo parar la convulsión estirándole el dedito corazón, echándole alcohol en la frentecita o echándole agüita fría en el piecito. No, así no se para una convulsión. La convulsión, ¿cuándo para? Cuando el cuerpo lo decida. O si en el caso tal de que la convulsión sea muy extrema y usted alcanzó a llegar ya con ese niño a urgencia, nosotros la paramos con medicamentos. De resto no hay ninguna forma de remedio casero ni absolutamente nada que vaya a parar esa convulsión. Por favor, mamitas, jamás, por ningún motivo, en una persona desmayada o convulsionando se les ocurra darle líquidos. Que la abuelita vino con el agüita aromática para darle para la convulsión al chino, no. Que se desmayó la mamita del niño y le van a dar agua con azúcar, no. Ni a las personas desmayadas ni a una persona convulsionando se les da agua o líquido hasta que la persona cuando recupere la conciencia y diga tengo sed, ahí sí le pueden dar líquido. De resto, sáquense en ese mito que el agua no va a curar a nadie en el momento de un desmayo o en el momento de una convulsión, y mucho menos a un niño. Si yo le doy agua, le suministro líquidos a una persona o a un niño convulsionando, lo puedo broncoaspirar. El cuerpo en ese momento no tiene ningún tipo de control reflejo para tragar o pasar, y eso es un aliciente para una broncoaspiración. Es más, uno de los casos más comunes de las complicaciones en convulsiones o en desmayos es la broncoaspiración, porque le suministran líquidos a esa persona posterior a ese tipo de situaciones. Entonces, ojo, no le puedo dar líquidos. Y como por último, en medio de los niños, no los sacudan. Si el niño está convulsionando y después de la convulsión el niño quedó así como somnoliento, como que no responde y no interactúa, no lo sacudan, ni mucho menos cuando esté convulsionando. Eso no va a parar la convulsión y eso no va a ayudar absolutamente nada. Y más si es un niño pequeñito y al sacudirlo, lo sacuden sin sostener la cabeza, este movimiento puede hacer una lesión cervical, una cervicalia infantil que llamamos nosotros. Entonces, pilas con esta situación porque eso no ayuda en absolutamente nada. Yo sé que he hablado mucho hoy de este tema, quiero que ustedes me digan si tienen alguna pregunta o duda, porque esto es simplemente de conocimiento y de prestar mucha atención a este tipo de situaciones. Entonces, si tienen alguna pregunta, háganla en el momento que es el momento indicado para hacerla. Los escucho. Tú en algún momento mencionabas lo del ibuprofeno y pues en una ocasión mi hijo tuvo fiebre, dolor de cabeza y lo llevé por urgencias y me dijo el doctor que le diera ibuprofeno de 400. Muy bien. Si ya es formulado por un médico, el médico te dijo, dale ibuprofeno de 400, es porque él ya cuantificó el peso de su hijo con la dosis que le va a dar. Quizá la fiebre era muy alta y el ibuprofeno va a actuar de una manera mucho más agresiva y mucho más directa, pero a título personal. Si es un médico el que lo receta, bien, pero a título personal, si ustedes van a la droguería, compren siempre acetaminofén y no ibuprofeno, porque el ibuprofeno tiene una carga mucho más fuerte a los riñones, tanto en adultos como en niños. ¿Sí? Okay. Si ya es recetado por un médico, quizá por el tipo de compromiso que tenía en el momento de la consulta, ya es diferente. Pero que la droguería usted le vaya a dar ibuprofeno en vez de acetaminofén, por favor, evítenlo, porque el ibuprofeno es mucho más agresivo en la parte renal para la eliminación. Obviamente en acciones prolongadas, pero yo prefiero más bien siempre el acetaminofén y no el ibuprofeno. ¿Y el Advil Children? El ¿Es el Advil mismo? Children es el mismo acetaminofén. Cambia la presentación, el paquete más bonito, mucho más comercial Advil Children, pero es exactamente el mismo componente acetaminofén. Lo que sí hay que tener en cuenta entre Advil Children, Doles Max, Doles 7 más, lo que les decía ahorita es la concentración de los miligramos de cada uno de los tarritos. Entonces, dependiendo del tipo de edad de mi hijo, el peso de mi hijo, es donde yo tengo que y saber identificar qué tipo de acetaminofén, si es Advil, si es Doles, si es cualquiera de esos tipos de situaciones, son las que me conllevan a la dosis que yo tengo que dar a la niña. ¿Claros?
Entonces, ¿cuándo yo tengo que llamar a la línea 123 para pedir una ambulancia si mi hijo está convulsionando? ¿Cierto? Si la convulsión dura más de 5 minutos, ¿sí? La convulsión está durando más de 5 minutos, es un aliciente para llevar a ese niño a urgencias. Si la convulsión se repite, es decir, terminó de convulsionar, quizás ya el niño está empezando a reaccionar y volvió y convulsionó, gravísimo. Si después de la convulsión o antes de la convulsión el niño tenía dificultad para respirar, ¿cierto? Que es dificultad para respirar, lo que hablábamos de la expansión de los pulmones en la clase pasada, que los pulmones se expandan y se contraigan, observarlo, observo que los labios les están poniendo morados, que los niños están poniendo moradas, gravísimo, si es antes o es después de la convulsión. O si después de la convulsión han pasado más de 5 minutos y el niño no despierta o simplemente quedó en un estado como en un lapsus, que queda con una mirada fija y simplemente no recibe órdenes y no habla con absolutamente nadie. Entonces, es mejor inmediatamente consultar urgencias o llamar a la línea 123 para pedir un servicio. Si es la primera vez que la convulsión ocurre en un niño, lo que yo les decía ahorita, su hijo convulsionó por primera vez, para el hospital. Siempre. Así haya sido una convulsión por fiebre. Siempre las convulsiones se van a empezar a manifestar por algún tipo de evento que lo exacerba. Puede ser un golpe, puede ser una fiebre, puede ser una infección, puede ser un estado de ánimo alterado. Cualquier cosa que provoque un estado de convulsión en un niño por primera vez debe ser llevado a urgencias y es algo para que lo tengan ustedes muy en cuenta, independientemente de que esa convulsión sea por fiebre o por cualquier otro tipo de situaciones. ¿Listo? ¿Estamos claros con este tema? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, terminando la parte de convulsiones y fiebre, que es algo muy importante, que es algo muy básico en cuanto al manejo de niños, pero es algo muy importante, vamos a pasar a otro tipo de situaciones que pueden pasar con mucha frecuencia, ¿cierto? Que son las heridas, los cortes o los sangrados en cualquier tipo de situación que se presente en nuestro hijo, ¿cierto? Los niños son muy curiosos, los niños son tan bonitos, pero se cortan, se golpean, se escalabran, como decimos acá en Santander, no sé si en otras partes de Colombia dicen escalabrar cuando se rompen la cabeza, ¿sí? Estamos hablando del mismo idioma. Acá en Santander decimos escalabro del chino, ¿cierto? Entonces no sé por allá cómo digan. Entonces, sangrados, siempre la presión firme salva vidas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando algo sangra? ¿Qué es lo primero que hay que hacer en un sangrado? Cuéntenme ustedes. Hay alguien que está sangrando. ¿Qué hay que hacer? ¿Detener el sangrado? Muy bien. Eso es lo primordial. Si alguien sangra, si la sangre sale del cuerpo, es algo que necesitamos, ¿cierto? La sangre se necesita, ¿cierto? Y si alguien está sangrando, ¿qué hay que hacer? Detener el sangrado, ¿cierto? Y es ahí donde yo les decía a ustedes que quería que tuvieran un trapito, una gasa, un apósito o cualquier tipo de situación, porque hoy vamos a aprender cómo vamos a controlar sangrados. Pero antes de saber cómo vamos a controlar un sangrado, quiero que ustedes entiendan algo, que el cuerpo tiene 3 tipos de sangrado, ¿sí? 3 tipos de sangrado. Hay 3 formas de que una persona sangre. ¿Y qué son estos 3 tipos de sangrados? Hay un sangrado que se llama capilar. ¿Cuál es el sangrado capilar? Cuando nosotros nos caemos y nos raspamos, ¿cierto? Nos hicimos una raspada y vemos que sale una agüita sangre. Eso es un sangrado capilar, ¿cierto? Es un sangrado que es un goteíto muy prominente, muy poco, ¿cierto? Que arde bastante, pero es un sangrado muy poco, ¿cierto? Viene el segundo tipo de sangrado, que es el sangrado venoso. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Ustedes saben por qué la sangre, cuando nosotros vamos y nos sacan sangre, ¿de qué color sale esa sangre? Cuando nos sacan sangre en los tubitos, nosotros hacemos esa toma de laboratorio. ¿Sí se han dado cuenta de qué color es esa sangre? ¿Qué me Como puede decir? marroncita, como oscurita. Oscura. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que esa sangre es oscura? Si se supone que la sangre es roja. ¿Por qué creen ustedes? ¿O será que es que no somos de plata, entonces la sangre nos salió oscura? Solo los ricachones tienen la sangre más roja y más tipo azul. Oxígeno. Muy bien. Muy bien, Ingrid, sin oxígeno, muy bien, porque es un sangrado venoso. Las venas son las que se encargan de retornar la sangre a los pulmones para que haga el intercambio gaseoso y de los pulmones pasa al corazón y del corazón sale sangre roja brillante que se convierte en una sangre arterial. Entonces, la sangre de las venas siempre va a ser sin presión, es una sangre que no tiene presión, es un sangrado que es a goteo y va a ser de un color oscuro. Por eso cuando nos cortamos el dedo en la cocina, cocinando,
y nos damos cuenta que ese sangrado es un goteo, es un sangrado venoso. Ese es el segundo tipo de sangrado. Y el sangrado venoso, la sangre siempre va a ser mucho más oscura. Y pasamos al tercer tipo de sangrado, que es el sangrado arterial. Y aquí sí, alerta, alerta. ¿Cómo es el sangrado arterial? Color de la sangre, roja brillante. Es un rojo intenso. Y segundo paso para identificar un sangrado arterial. La sangre va haciendo este movimiento, ¿cierto? Va saliendo y va haciendo ese movimiento. ¿Por qué creen ustedes que la sangre no es un chorro continuo, sino es un chorro así a puchitos? ¿Por qué creen que pasa eso? Si hablamos de un sangrado arterial. Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta, identificar los tres tipos de sangrados. Corazón, porque va al ritmo del corazón. Exactamente, porque cada vez que mi corazón está bombeando, ¿cierto? Está bombeando por las arterias, va pasando esa sangre. Entonces, si hay una ruptura de una arteria y ese sangrado lo vemos así, es un sangrado de muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. Entonces, ojo, papitos, tres tipos de sangrado. Capilar, el chino se raspó y le salió y la raspadura empezó a hacer un goteíto, sangrado capilar. ¿Hay que detenerlo y hay que limpiarlo? Sí. Sangrado venoso, es un goteíto lento de sangre, ¿cierto? ¿Hay que pararlo? Claro que sí, hay que hacer inmediatamente presión y parar el sangrado. Pero si tengo un sangrado arterial, me llegó mi hijo con que me llegaron a la casa con que el chino estaba jugando allá, se cayó la bicicleta y se metió debajo del carro y se cortó, vamos a ser un poquito extremos. Se cortó con la lata del carro y cuando yo llegué a mirarlo, la sangre le estaba chispeando, así chispoteando. Es un sangrado arterial. Ojo, hay que actuar rápidamente, ¿cierto? Entonces, el primer paso es tener un trapo limpio o lo que yo tenga a la mano, ¿cierto? El segundo paso es una presión continua en la zona directa, ¿cierto? Sin soltar ni permitir el cierre. Es decir, siempre tenemos que estar pendientes, ¿cierto? Y si se empapa, ¿qué pasaría si cuando yo estoy con un sangrado, pongo el trapo y estoy haciendo presión y ese trapo se empapó? ¿Qué pasaría ahí? Tengo el trapo y se empapó. ¿Qué hago con ese trapo? Poner otro encima. ¿Pongo otro encima o lo quito? Este ya está sucio, lo quito y busco No, otro. no se puede quitar. No se debe quitar. No se puede quitar. Muy bien. Hay algo que se llama vasoconstrucción o coagulación en sangre. Cuando yo estoy haciendo presión en una herida, ¿cierto? Y estoy haciendo presión, debo hacerla fuerte. Si ese trapo se empapó, busco otro y lo pongo encima de ese mismo trapo. ¿Para qué? Para que no perdamos lo que ya hicimos abajo en la hemorragia. Si ya estamos abajo haciendo presión, ya se está generando ese coágulo. Si yo quito el trapo y voy a poner otro, perdí tiempo y perdí sangre. Entonces es importantísimo saber que la pérdida de sangre, la exsanguinación, puede causar problemas graves. La pérdida de sangre causa muerte, la pérdida de sangre causa hipoxia, la pérdida de sangre causa muchas cosas, ¿cierto? Generalmente la muerte en una persona. Entonces, por eso siempre la presión directa y la presión continua va a ser fundamental en control de hemorragias. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacer un vendaje improvisado en casa? Y aquí es donde yo quiero que ustedes saquen su trapito. Los que tienen la camarita saquen su trapito y vamos a hacer un vendaje. ¿Y qué es un vendaje? Pues simplemente vamos a hacer que después de que ya colocamos y ya hicimos nuestra presión, ¿cierto? Ya tenemos la hemorragia controlada, ¿cierto? Ahora tenemos ¿qué hacemos con eso? ¿Nos vamos para urgencias con la mano puesta ahí hasta que lleguemos a urgencias? ¿O qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar un vendaje que me cubra esa herida, ¿cierto? Y poder enfocarme en otro tipo de cosas. Ese vendaje que yo voy a hacer, lo puedo hacer con un pedazo de trapito. Yo puedo enrollar un pedazo de trapo largo de esta manera, que me quede un tubito, ¿cierto? Y que simplemente cuando yo ya tengo el vendaje, lo coloco y lo amarro en la parte de abajo, ¿cierto? Hago un nudo con el vendaje. Ojo, ese nudo que yo lo estoy colocando a ese vendaje no tiene que quedar haciendo presión, es decir, que me haga como una especie de torniquete. Ese nudo que yo estoy colocando en ese vendaje es simplemente para cubrir y sostener el pedazo de gasa que ya tengo abajo. ¿Sí me hago entender? El vendaje que yo estoy colocando, yo ya tengo mi vendaje acá, ya hice la presión y ya controlé la hemorragia. Ahora voy a colocar el vendaje sobre ese apósito, sobre esa gasa o sobre ese trapo para sostenerlo. Pero ese vendaje no tiene que ir apretado hasta que me ataje la sangre, ¿cierto? Ese vendaje simple y única y exclusivamente sirve es como para sostener y mantener esa presión o ese vendaje puesto ahí después de que ya he controlado la hemorragia. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender o lo explico de otra manera? ¿O estamos claros? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Importantísimo que participemos. Bueno, yo les dice que entendieron. Bueno, Ingrid dijo que entendió, Carolina también. Muy bien. Entonces, el paso inicial es siempre mantener presionado, ¿cierto? Siempre mantener. Ahí dice que 60 segundos.
La regla de los 60 segundos o el minuto es simplemente que yo tengo que mantener presión, pero si después de los 60 segundos la hemorragia siguió, yo sigo manteniendo la presión, ¿cierto? Listo, ya puse 2, 3 trapos y paré la hemorragia, cubrimos. ¿Cómo cubrimos? Como última medida, si tengo otro trapito limpio, lo pongo arriba de ese trapito y ahí sí aseguro el vendaje. ¿Con qué? Puedo hacer un vendaje con una camisa. Si yo tengo vendajes elásticos en casa, perfecto. Todos deberían tener ustedes los paqueticos de venda elástica en casa, o de vendaje de gasa, o de vendaje de algodón. Ojo, hago un paréntesis. El algodón no sirve para control de hemorragias. El algodón suelta viruta, y esa viruta se puede ir por un torrente sanguíneo y puede ocasionar algo diferente. Siempre lo aconsejable para tener en casa son gasas, vendajes de gasa, ¿cierto? Esos vendajes de gasa sí me sirven, o los apósitos de gasa que vienen en un cuadrito. Con eso yo puedo hacer presión directa y eso me puede ayudar mucho en los controles. Ustedes deben tener gasas, tanto estériles, que son las que vienen en los empaques sellados, como las gasas normales que vienen en unos paquetes grandecitos. Con eso yo puedo hacer un control de hemorragia. Pero si estoy en la calle y no tengo gasas, ¿con qué puedo hacer un control de hemorragia? Con lo que tenga a la mano. Siempre debe ser un trapito lo más limpio posible, pero si tengo la camisa sudada y no hay más, con lo que tenga a la mano. Somos colombianos y somos recursivos. Aquí no nos vamos a poner a pensar en que se le va a infectar o no se le va a infectar. Si tengo una hemorragia y no tengo sino una camisa sudada, usen la camisa sudada. La idea es detener el sangrado. Después nosotros allá en la clínica vemos cómo le hacemos el lavado y cómo le curamos la infección. Pero importante siempre que haya una hemorragia es controlarla. ¿Listo? Entonces, aseguramos ese amarre y mantenemos. Julián, ¿nos vas a decir algo? Sí, también te iba a decir que con una toalla higiénica o un protector también se puede hacer un apósito. Muy bien. Si la toalla higiénica es materna, aún más. Esas toallas higiénicas maternas también ayudan muchísimo en los controles de hemorragias porque ellas absorben, ¿cierto? Pero ojo, no quiere decir que yo ponga la toalla higiénica y no hice presión. Tengo que hacer presión porque ella va a absorber. Si yo la dejo que la toalla la pongo simplemente y se absorba, pues ella va a absorber hasta que ya se llena y sigue el sangrado. Entonces simplemente puedo tener una toalla higiénica, pero tengo que hacer presión, mucha presión hasta que me pare el sangrado. ¿Claros? Y después puedo asegurarla, claro que sí, puedo asegurarlo lo mismo con cualquier tipo de trapito, con cualquier tipo de implemento que tenga a la mano. ¿Listo? Preguntas, Yo tengo dudas, una pregunta. inquietudes. Claro que sí, dime. La presión, o sea, ¿en qué posición se pone en la mano o cómo para hacer la presión? Muy bien. Tengo mi apósito, ¿cierto? Y digamos que tengo un sangrado en el brazo. Se me abrió el brazo y la herida es muy grande, ¿sí? Ya vamos a ser un poco extremos en este caso, pero es importante la pregunta que dice Paola. La posición, si la herida es muy grande, hay algo que se llama empaquetamiento de la herida. El trapo que yo tengo que meterlo dentro de la herida. ¿Le va a doler al paciente? Sí. ¿Nos importa que le duela? No. ¿Qué le estamos parando? ¿O qué estamos haciendo? ¿Qué estamos salvando? Una vida, ¿cierto? Por eso hago un paréntesis acá y un pequeño chascarrillo. Nosotros cuando estamos atendiendo a un paciente en urgencias, nos toca hacer sin corazón. Dicen ustedes, los familiares dicen que nosotros los enfermeros, nosotros los paramédicos, en la parte de salud, somos sin corazón. Nos toca. Imagínense ustedes que ustedes lleguen a urgencias con una herida con su niño a urgencias y usted trajo a su niño con un trapito de Winnie Pooh, lo más de hermoso y precioso, ¿cierto? Y el niño siguió sangrando y yo cogí el trapito de Winnie Pooh y lo puse por la carita de Winnie Pooh y usted me dijo, ay, pero ¿por qué me ensució el trapito? Señora, en ese momento no me importa si es Winnie Pooh o es cualquier otro animalito, en ese momento lo único que me importa es salvar la vida a su hijo y parar el sangrado, ¿cierto? El niño lloró y gritó, sí señora, va a llorar y va a gritar porque le estoy haciendo presión en una herida que le va a doler, pero en este momento el dolor es irrelevante. Siempre tienen que tener ustedes algo, un poquito de ser empáticos con el personal de salud. Nosotros no hacemos las cosas por hacerlas, las hacemos porque nos toca hacerlas, ¿sí? Y nosotros tenemos que dejar de un lado el corazoncito y atender a las personas, sea cual sea el tipo de patología. Y hago otro paréntesis, nosotros los enfermeros no podemos hacer atención a familiares directos. Nosotros nos tenemos que declarar impedidos cuando vamos a hacer atención a un familiar directo en urgencias. ¿Por qué? Porque no voy a tener el criterio ni voy a tener la decisión ética para poder hacer ese tipo de atenciones. ¿Claros? Bueno, entonces, Paola, la posición de la mano, no importa la posición, siempre es que tú hagas la presión fuerte y directa, ¿cierto? Si es en una pierna en la que la mano no me va a caber para hacer esto, pues simplemente hago la presión fuerte, directa, pero siempre con un trapito, siempre con un paño. Presión directa y fuerte. Si la mano me alcanza a cubrir, es decir, que cuando yo ponga el paño, alcanzo a cubrir y hacer este movimiento, la presión siempre debe ser fuerte hasta que el sangrado pare. No dejo de hacer presión hasta que el sangrado pare. ¿Claros?
no hay inconveniente si es de esta manera o si es de esta manera, no tiene ningún tipo de relevancia, o si es en la cabeza, pues simplemente hago presión y pongo mi mano siempre que cubre el apósito y hago la presión completamente directa. ¿Claros? No nos pongamos a coser, no nos pongamos a hacer maripositas con esparadrapos si la herida es muy grande, ya detuvo el sangrado, la herida es muy grande, no nos pongamos a hacer maripositas con esparadrapo. Traslademos a ese paciente asegurando el vendaje, lo que les decía ahorita, aseguran el vendaje y trasladan el paciente a urgencias. Siempre una herida abierta de más de 2 centímetros va a necesitar sutura. Además, que si la profundidad es muy grande, la sutura también puede ser interna. Entonces, cualquier herida abierta que sea de más de 2 centímetros, ¿qué son 2 centímetros? Un poquitico, ¿cierto? Entonces, si la herida es muy grande, siempre va a necesitar sutura y esa sutura siempre se debe colocar en urgencias. ¿Claros? Muy bien. Sí, sí. Entonces, señales de urgencia en heridas y sangrado, porque hay heridas pequeñitas que simplemente con hacer presión y paró el sangrado, pues yo ya con eso tengo, ¿cierto? Pero si el sangrado es imparable, si definitivamente no fui capaz de parar el sangrado, ¿cierto? Si la salida es a chorros, ¿cierto? La salida es un chorro muy fuerte, y la presión directa no me está ayudando, entonces eso también es un signo de urgencia, ¿cierto? Si yo observo que la profundidad de la herida es muy grande, lo que les hablaba ahorita, la herida es muy ancha y muy profunda, urgencia siempre. Y si el estado general del niño empieza a ser que es muy pálido, empieza a sudar frío, empieza a ponerse hipotérmico, la pérdida de sangre genera hipotermia, la pérdida de sangre genera baja de temperatura. Entonces, ojo con esto. Sandra, te escuchamos. ¿Qué pasa en el caso, digamos, de cuando hay una herida y no se presenta sangrado? Un ejemplo como el de que se entierra en una puntilla y no Muy hay bien. sangrado, hay que... Muy bien. Generalmente en los niños, siempre que sea una punción con un objeto, se punzaron con una puntilla, se punzaron con cualquier otro tipo, siempre deben ser llevados a urgencias por 2 tipos de situaciones, porque si la puntilla está oxidada o el objeto con el que se cortaron está oxidado, se debe hacer un lavado o un barrido. Y segundo, se debe aplicar la tozoide tetánica o la antitetánica. La tozoide tetánica se aplica cada 10 años, pero en los niños generalmente siempre es cuando presentan algún tipo de situación. Entonces la antitetánica es importantísimo aplicarla. ¿Por qué? Porque el tétanos puede dar por cualquier tipo de esas situaciones. Si el sangrado se pullaron con algo, quizá en el abdomen, en el pecho, siempre se debe ir a urgencias, porque si el sangrado no sale es interno. Entonces hay que hacer ecografías o radiografías que nos digan si hay un tipo de sangrado en la parte interna. Si es en los brazos, en los dedos o cualquier tipo de extremidad, debe ir a urgencias para hacer el análisis si necesita o no necesita la antitetánica, o si derivado de esa punción va a necesitar antibiótico por el tipo de lámina, de lata, de puntilla o con lo que se haya cortado, vidrio, puede estar infectado, puede estar sucio y eso puede generar una infección. Claro, si el sangrado es interno, si se pulló y yo no vi que salió sangre, se empezó a poner morada la piel en la parte interna, corran por urgencias porque tiene un sangrado interno. ¿Listo? Ojo con los niños son muy curiosos, no dejen botellas de vidrio, no dejen tarros que se puedan partir o objetos con los que se puedan cortar. Si el niño se escalabró, ojo a esto, hago otro pequeño paréntesis y me gusta contar esto. ¿Qué hacen ustedes, mamitas y papitos, cuando el niño se dio en la cabeza y se hizo un huevo? Cuéntenme, ¿qué hacen cuando el niño se hace un huevo en la cabeza? ¿Qué hay que hacer? Pues le colocamos hielo, es lo primero que pues uno hace. No Listo, sé. Sandra le coloca hielo. Juliet, ¿qué le coloca al niño? Espérate, no. O a la niña. Pues la verdad, sinceramente yo intento bajarle el chichoncito, el huevito, con, no sé, sobándole, pongo hielito, Le intenta bajar el una huevito cremita. para que el papá no se dé cuenta que el chino se cayó, ¿cierto? Sí, la verdad, sí. Muy bien. Ella tiene Paola, Paola, ¿qué hace? Ay, no, es que tampoco me ha pasado, entonces no sé. Gracias a Dios, y ojalá no le pase. Esos huevos de los chinos asustan mucho, ¿cierto? Erika, ¿qué haces cuando el niño se hace el huevo en la cabeza? Agua fría. Agua fría. Muy bien. Dice Carolina que siempre le pongo hielo y le moja la cabeza. Yo le aplico agua y cristal de sábila. Bueno, Lidia ya se fue a la sábila, a la famosa sábila. Muy bien, papitos. Les voy a sacar un mito de la cabeza. Primero, ¿por qué se hace el huevo? Porque es una hemorragia que se creó en el cuero cabelludo, tiene muchos conductos sanguíneos, ¿cierto? El niño se golpeó la frente,
se golpeó la parte trasera, se golpeó la parte delantera, la parte occipital, temporal, bueno, se golpeó la frente, se golpeó los lados, se golpeó la mollerita o se golpeó la cabeza, siempre va a haber un hematoma. ¿Y qué es un hematoma? Una hemorragia pequeñita interna que forma un huevito, ¿cierto? Por favor, papitos, no bajen ese huevo ni con cucharas frías, ni con papa, ni con yuca, ni con zanahoria, ni con tomate, ni con nada. Eso hágalo más bien en una ensalada que queda más rica que pongan a gastar ese tipo de situaciones. Segundo, no hay que bajar el huevito. El huevito se va a bajar solo. ¿Qué le puedo poner? Hielito. El hielito me va a servir, pero no es que le coloquen el bloque de hielo directo, ¿no? Acuérdense que el contacto directo con el frío produce quemadura, ¿cierto? Envuelven un trapito, hielito y le colocan. No le hagan fuerza, no lo tienen que apretar, simplemente colocarlo. ¿Para qué colocamos el hielito? Para que no se siga expandiendo ese huevito, ¿cierto? Y ese huevito no vaya a causar a futuro algo otra cosa. Les cuento un chascarrillo. Oprimir ese huevo va a generar que esa hemorragia se prolongue aún más y quizá el morado después sea más grande. Entonces simplemente coloquen en el huevito el poquito de hielito y pare de contar. ¿Listo? Olvidémonos de bajarlo, de meter la cuchara fría a la nevera para sacarla fría y empezar a bajar ese huevo con el cuchillo al chino ahí en la cabeza. Ojo, eso no se hace. Claros, si hay un huevito en la cabecita y ahí Juliet, qué pena, pero se va a dar cuenta el papá, simplemente colóquenle hielito en la cabecita para que la hemorragia no se siga expandiendo. ¿Cuándo se va a absorber ese huevito? De 24 a 48 horas el huevito va a empezar a bajarse y esto va a desaparecer. Quizá va a quedar el moradito, ¿cierto? O ahora otra cosita, no vayan a inventar lo que hacían antes en el campo, que se hacía un huevo chino y cogían el cuchillo y lo rajaban para que saliera la sangre. Ojo, eso no se hace, por favor, jamás. Nunca hay que aliviar la presión. Eso que ustedes ven en televisión que alivian la presión es para otro tipo de situaciones, cuando hay algún tipo de enfermedad craneana o algún tipo de válvula que nosotros lo hacemos en situaciones de emergencia. No hay que romper el huevito al chino para aliviar la presión ni nada de ese tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, aclaramos dudas y recordemos, la que me dijo de la sábila en el huevito, pues no sé qué tanta era la sábila en una situación de esa. La sábila sirve para otro tipo que ahorita vamos a hablar de eso, pero pues no se la sábila en un huevito que tanto hará. Hay muchas creencias y muchos mitos referentes a este tipo de situaciones. Las respeto, les cuento que mi abuelo fue sobandero, entonces ustedes se imaginarán con quién practicaba cuando era chino. Entonces, y mi abuela era partera, por eso soy enfermero, porque yo de 5 años ya recibía a los chinitos así. Entonces, yo vengo de una familia en la que me crié con muchos aspectos de ese tipo de creencias y mitos, por eso soy enfermero, porque yo no quería creer tanto en eso, sino que me enfoqué en lo que tenía que aprender para ese tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, muy pendientes el jabón azul para esos golpes, decía mi abuela. Es que el jabón rey sirve para todo, hasta para lavar los pecados. ¿No has visto que se bañan en un río con jabón rey? Eso es con cualquier tipo de situaciones. ¿Listo? El vinagre, dicen que el vinagre pues ayuda a la circulación. El vinagre ayuda para cuando usted tenga un morado, un morado por un golpe que se hizo el moradito. El vinagre ayuda para que se baje mucho más rápido, se absorba mucho más rápido el morado. Para eso sirve el vinagre. Ojalá vinagre blanco. Listo. Listo. Entonces, pilas con estas situaciones y las señales de urgencias en sangrados. Vamos avanzando porque vamos hablando mucho y esto es de que simplemente entendamos. Claro lo de hemorragias, claro cómo parar una hemorragia, claro cómo hacer un vendaje y claro las señales de alarma en hemorragia, ¿cierto? Pasamos a otro ámbito, quemaduras, y esto sí que es importante y en esto sí que hay más mitos de parte de las abuelas, tías, primas, hermanas, de la prima, la sobrina, de la amiga que me dijo que le echara y que no le echara. Ojo con esto. Primer paso de oro ante las quemaduras. Hay 3 tipos de quemaduras, mamitas y papitos. Quemaduras de primer grado que pueden ser causadas por el sol, cuando nos vamos para la playa, nos vamos para el río y no le echamos bloqueador al chino y cuando lo vimos parece un camarón. Ah, carajo, se me quemó el pelado. Quemadura de primer grado, que se puede convertir más adelante en una complicación, ¿cierto? Quemadura de primer grado. Ahí sí, yo me acuerdo quién fue la que me dijo de la sábila. La sábila me puede servir mucho, pero les voy a enseñar cómo sirve la sábila. Ya vamos a hacer un pequeño paréntesis ya quedando del agua. Sábila, ¿para qué sirve y cómo me sirve? Mire, no me vayan a llegar a urgencias con la penca de sábila pegada en el brazo, porque es que me dijeron que la cortara y me pegara la penca de sábila. Esa vaina huele a chucha, eso no sirve. Ojo a esto. Ahorita no es que les hable así, pero me gusta que ustedes que interactuemos en ese sentido. ¿Qué me sirve de la sábila? Corto la sábila, voy a la mata de la abuela y corté la sábila. La abuela se va a poner brava, pero le quité una penca. La pelo, le quito esa cáscara que huele horrible, esa vaina huele feo, y quedó el cristal de sábila todo babosito. Tengo que quitarle la baba a esa sábila, ¿cierto? Eso no me va a servir, y quedó el cristal solito.
Después de que tengo el cristal solito, lo machaco ese cristal, no lo licúo, lo machaco. Y el agüita que suelta, esa agüita que suelta el cristal se llama aloe vera. Eso es lo que me sirve para una quemadura. El aloe vera que se extrae de la sábila. Entonces, después de haber machacado ese cristal, aplíqueselo en la piel quemada por el sol, que eso va a refrescar y va a ayudar muchísimo a ese tipo de situaciones. Pero si no se quiere poner con todo el proceso de la sábila, entonces consigan cremitas humectantes que no contengan alcohol. La del D1 no sirve, una vez les digo, la crema que venden en el D1 humectante tiene alcohol. Entonces saquen, si tienen un D1 al lado, no la compren ahí, vayan a una parte donde haya crema que no contenga alcohol. Humectante, esa crema humectante va a ayudar. ¿La leche de magnesia sirve? Sí. ¿El tomate sirve? No. ¿La miel sirve? No, la miel úntesela al pan y cómensela. La miel no sirve para una quemadura en ese tipo de quemaduras de primer grado. Ya vamos para las de segundo grado. Quemaduras, a mi bebé le apliqué para una quemadura por el sol leche. La leche sirve, pero si es leche de magnesia. O una leche que contiene una crema mucho más específica. Señora, Leche materna. O sea, la leche. yo de la mía, yo le apliqué en la cara a ella y eso le ayudó a refrescar y le quitó. Bueno, a mí me gusta mucho investigar. Voy a mirar qué hace la leche materna en una quemadura porque no tengo ni idea. La crema número 4, pero ojo, porque la crema número 4 o 4, como la llaman en televisión, viene para varias cosas. La crema que sirve para las quemaduras de ese tipo es la que contiene nistatina o sulfato de zinc. Porque la que contiene otro tipo de cosas para la pañalitis, unas que contienen antibióticos, otras que contienen otro tipo de cosas, no. La que contiene nistatina o sulfato de zinc, esa sí sirve para proteger mucho la pañalitis o la quemadura por el pañalito es una quemadura de primer grado, ¿cierto? Entonces, importantísimo eso. Me dice mi suegra que utilizara maicena. No, la maicena no sirve para las quemaduras, eso es polvo. Y el polvo lo que va a hacer es que la piel no respire. Y en una quemadura lo que necesitamos es que la piel respire. La maicena no sirve, eso es un mito, no sirve para las quemaduras. ¿Claros? Nada que tenga polvo o que sea a base de polvo va a servir para una quemadura. La maicena se va a secar. Si se seca en una quemadura, ¿qué vamos a hacer nosotros después? Sacarla de ahí para hacernos un buñuelo porque no va a servir absolutamente nada más la maicena. Entonces, mitos que no sirven en quemaduras. Quemaduras de segundo grado. Y ojo aquí, ¿cuándo considero yo o cuándo sé yo que una quemadura es de segundo grado? Ingrid, clara de huevo no sirve para las quemaduras. Yo aplico la clara de huevo en la quemadura y en el momento en el que la aplico es una babita. Al cabo de los 3 o 4 segundos, ¿qué pasa con esa clara de huevo? ¿Qué pasa cuando una clara de huevo se aplica? Se reseca, ¿cierto? Y algo reseco en una quemadura no sirve. O sea, clara de huevo, descártenla también. Yo tengo una lista así de grande. Ustedes ven la lista que yo tengo así de grande de cosas que se han hecho limón con sal en una quemadura. Hágame el berraco favor. Entonces, muchas cosas que no sirven para absolutamente nada, que son mitos y creencias antiguas, porque les digo, como mi abuelo, que era el que tenía el tarro con la culebra y los alacranes y con eso le echaban a uno de todo. Para todo servía la culebra con los alacranes y el alcohol, no sé para qué, pero para todo servía. El aceite, dice Juliet, el aceite siempre y cuando sea aceite humectante y no aceite ni de ricino, ni aceite Johnson. El aceite Johnson creas una capa que no deja respirar la piel y no refresca. Entonces el aceite Johnson no sirve para las quemaduras, tiene que ser algo humectante. Listo. El hielo no sirve para las quemaduras. Lo primero que hay que hacer, si yo me quemé con la plancha, me quemé con me chifleteó la manteca fritando los chicharrones o la carne y me quemó, lo primero que tengo que hacer es agua. Hay un mito que dice que es que si me echo agua se me forma ampolla. Pues les cuento que eso es un mito. Si la ampolla se forma no es de primer grado, es de segundo grado. Y allá iba. Quemaduras de segundo grado, cuando se forma la ampolla, ya es una quemadura de segundo grado. Y aquí entramos en el mito y les hago la pregunta. ¿Si revientan o no revientan la ampolla? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay que reventar o no hay que reventar la ampolla? No hay que No. ¿No hay que reventarla? No. Muy bien, no se revienta la ampolla. Esa ampolla es un medio de protección de la piel para la quemadura. Eso es la melanina actuando ahí en la piel. Si usted la revienta, ¿qué hizo? Le va a arder y quedó expuesta la piel. Si es una quemadura de un tamaño muy grande, usted tiene que llevar a esa persona a urgencias. Cuando llega ya, nosotros reventamos esa ampolla y hacemos un derivamiento, que eso se hace quirúrgicamente. ¿Y qué es eso? Raspamos la piel literal con una lija para liberar toda la parte quemada y que la piel salga nueva. Pero eso se hace en un ámbito quirúrgico, no en la casa. La ampolla nunca se debe reventar. Y más si es una quemadura grande. Siempre una quemadura que sea del tamaño de una mano debe tener inmediatamente una repercusión en urgencias.
Y ustedes tienen que saber en cada una de sus ciudades cuál es la institución que me va a recibir quemados, porque no todas las instituciones reciben quemados y no todas las instituciones deben atender personas quemadas por el riesgo de infección tan alto. ¿Listo? Entonces, el agua me va a servir muchísimo para las quemaduras. Primero, me va a aliviar y segundo, va a crear esa protección inmediata entre la quemadura y la piel. ¿Listo? Si el paciente se quemó la mano, retiren relojes, retiren anillos, retiren todo lo que tenga ese paciente o lo que tenga de prendas, hay que retirarlas para la quemadura inmediatamente, ¿cierto? Y ojo, aquí les doy otro datico. ¿Qué deben tener ustedes en casa si tienen niños pequeños o ustedes todos cocinan, ¿cierto? Y les doy un consejo, vaselina. Un pote de vaselina pura y un vendaje de gasa. Si hay una quemadura muy grande, yo empapo esa gasa con vaselina, bastante vaselina en la gasa y cubro esa quemadura con una gasa con vaselina. La vaselina va a actuar de protector y va a refrescar inmediatamente la quemadura. Nosotros en el ámbito hospitalario utilizamos la vaselina para todo tipo de quemaduras. Entonces, ustedes deben tener un potecito de vaselina pura y unas gasas, empapar la gasa completamente en vaselina y ponerla sobre la zona quemada. Solo si es con vaselina, nunca le vayan a colocar un trapo en una quemadura, ojalá si no sea una quemadura de 2º grado que esté abierta, a una persona con el trapo seco. Si le colocan un trapo seco en una quemadura, ¿qué va a hacer ese trapo? Se va a pegar, ¿cierto? Y cuando le vayamos a quitar el trapo, ¿cómo vamos a hacer para quitar ese trapito sin causar el dolor y la lesión al paciente? Entonces, pilas. Entonces, mira, aquí hablamos de los mitos. La mantequilla no sirve y todo lo que hablamos ahorita, eso no sirve para las quemaduras. Nunca reventemos la ampolla. La ampolla nunca hay que reventarla. Por favor, el algodón solo sirve para aplicar cositas específicas o para oler o para cosas. El algodón no sirve ni para quemaduras, ni mucho menos para control de hemorragias. ¿Listo? Y los remedios caseros como café, cebolla clara de huevo, o bueno, todo lo que hablábamos ahorita no sirven para quemaduras. Son, al contrario, aumentan la situación quemaduras y nos dañan muchas cosas a nosotros en la parte hospitalaria. Las quemaduras no se deben atender con ese tipo de situaciones. Juliet, te escuchamos. Lo que pasa es que mi hija me hace una pregunta y tenemos una duda. Claro. Ella me dice que si se quema con una pistola de silicona y le sale, ¿qué, hija? ¿Una ampolla? Sí. Le sale una ampolla. ¿Qué tipo de quemadura vendría siendo? Ella dice que es Sí. tipo de quemadura 2 por la ampolla, pero pues Sí. yo digo que es una por el tipo de elemento, no sé. No, generalmente las pistolas de silicona están muy calientes, la silicona está demasiado caliente y casi siempre genera ampollas. Si no se generó la ampolla es de 1er grado. Si ya se generó la ampolla, ya es una quemadura de 2º grado. No hay que reventar la ampollita, hay que dejarla ahí, aplicar agua inmediatamente. ¿Cuánto hay que aplicar de agua? Generalmente una quemadura dura ardiendo de 1 a 17 minutos o a 15 minutos. Entonces, metan el dedito en agüita o metan la extremidad en agüita hasta que pase el dolor, ¿sí? Y después de que pase el dolor, puedo utilizar vaselina o puedo utilizar cualquier cremita que me refresque, pero jamás reviente la ampolla. Si la ampolla se revienta, hay que mantener esa quemadurita cubierta con vaselina, ¿cierto? Con vaselina o con cremitas humectantes que me ayuden a refrescar. Simple y sencillamente eso. ¿Debo tomar antibiótico para eso? No, no hay que tomar antibiótico para una quemadura. ¿Listo? Pero sí es una quemadura de 2º grado. Listo, entonces, no debo utilizar este tipo de situaciones, los remedios caseros que decía la abuela, que la cebolla, que la clara de huevo, que el limón, que el aguacate, que hacer pañetes de muchas cosas, eso no sirve para las quemaduras. Vaselina o hay una crema que se llama sulfacina de plata o sulfato de plata. Esa crema es muy buena para las quemaduras, sulfato de plata o sulfacina de plata. Sandra, te escuchamos. Digamos, en el momento en que uno se quema, digamos que sea con aceite, un ejemplo, y tiene Sí. uno la tela o la blusa, en ese momento, ¿cómo, o sea, qué se hace ahí en eso? O sea, ¿se retira rápido la tela o se echa, o sea, se coloca uno, se aplica agua directamente así como tiene uno con la tela y todo? No, hay que retirar la tela porque la tela puede estar contaminada de alguna gente. Si hay una quemadura, les cuento que las quemaduras se infectan muy rápidamente. Si es una quemadura grave, una quemadura de 2º o 3er grado, las quemaduras se infectan muy rápidamente. Entonces inmediatamente se quita la ropa. Si la quemadura es muy amplia,
digamos cuando se estalla una olla a presión, que es un accidente casero tan común, o cuando se echan el agua caliente o se echan el aceite caliente encima porque le pegaron a la manija y se la echaron encima, hay que cortar la ropa, no quitarla porque ese arrastre puede causar lesión. Entonces es mejor cortar la ropa si la quemadura es muy grande, o si te puedes quitar la ropa, quitártela de una vez y aplicarte agua directamente en la quemadura. ¿Claros? Sí, señor. Muy Gracias. bien. ¿Cuándo debo ir a urgencias por una quemadura? Entonces, cuando es en zonas críticas del cuerpo, como cara, si es una quemadura en cara, si está cerca a los ojos, cerca a la boca o cerca a la mucosa nasal, inmediatamente para urgencias. En las manos, recuerde que en las manos las usamos para todo, ¿cierto? Y una quemadura en la palma de la mano, en la parte superior de la mano, va a generar que ese movimiento se limite, además que las quemaduras se pueden infectar muy rápidamente. En los pies también es un aliciente rápido de zona de urgencias. Ojo, si la quemadura es de una amplitud bastante grande y si es de segundo grado hacia arriba. Si es una quemadura de primer grado que simplemente está ardiendo y se enrojeció, simplemente mantenerla cuidadita. Si ya es una quemadura de segundo grado, hay que hacerlo, ¿cierto? Si es en los genitales, importantísimo. Una quemadura en genitales, importantísimo para urgencias rápidamente, sobre todo en los niños. Los niños cuando se echan agua caliente, cuando les dio el té muy caliente, la mamá se dio cuenta y le quemó los genitales al niño, para urgencias. Ojalá si es en vagina o en pene en los niños, hay que tener una observación especial, porque acuérdense que en los niños, en el glande, es una zona erógena de mucha sensibilidad y va a arder demasiado. Y en la vagina, en las niñas, si alcanza a coger parte de la vulva, parte del clítoris, la sensación de dolor va a ser extremadamente grande. Y créanme que lo digo así porque es una quemadura muy común, demasiado común en niños, cuando los niños echan la aguapanela caliente o se echan las cosas calientes encima. Es muy común y créanme que en urgencias las consultas por quemaduras en genitales son cualquier cantidad de las que ustedes no se puedan imaginar. Entonces, ojo con esto, papitos, las quemaduras con líquidos calientes en niños es muy más común de lo que ustedes se pueden imaginar. Muchas veces es hasta porque ellos mismos se las cogieron la olleta del chocolate y se la echaron encima. Ojo con eso. La apariencia, si las ampollas de la quemadura después de 2 o 3 días empiezan a presentar mal olor o pus, o la piel es blanca o de un color carbonizado, para urgencias, ¿cierto? Si el origen de la quemadura es por electricidad o químicos, voy a hacer un pequeño paréntesis, papitos. Quemaduras con químicos. Muy comunes. ¿Qué me puede causar una quemadura en un químico? El ácido muriático, que ustedes, me imagino que todas deben tener ácido muriático en su casa, ¿cierto? Ojo con los tarros. El Ajax, el jabón Ajax en polvo, ese jabón quema. Si cae en los ojos, si cae en la mucosa, cae en la boca o cae en los genitales. Ese jabón quema mucho. Cualquier tipo de ácido que ustedes tengan en la casa, ojo con los ácidos. O si es con algún tipo de quemadura infringida, que le echen ácido sulfúrico, cualquier tipo de situación. ¿Qué hay que hacer con las quemaduras con este tipo de el quitasmalte que dice en inglés? Sí, señor, no me acuerdo cómo es que se llama esa vaina, quitasmalte. Eso también produce quemaduras. El removedor, se llama eso, removedor de esmalte o el quitasmalte. Ese contiene ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hay que hacer ante una situación de quemadura con objetos, con líquidos químicos o con cualquier tipo de químico? Agua, el agua tiene que correr. Si le cayó en los ojitos, que el agua corra. No lo vayan a meter a la pila del agua, ¿no? Es simplemente echarle agüita, que el agua corra para quitar el agente tóxico de encima. Y aún más importante, si es una quemadura con químico y el químico ha sido inhalado, o sea, que lo olieron muy fuerte en el caso tal de quemaduras con ácido muriático y todo ese tipo de situaciones, traslado a urgencias inmediatamente. Cualquier quemadura con químico, traslado a urgencias inmediatamente, porque aparte de la quemadura puede ocasionar que se la tomó, que la consumió o la inhaló, y eso aumenta el riesgo en una cantidad alarmante. La edad, si es un niño pequeñito que se les quemó, cuando hablamos de un niño pequeñito de 3 años para atrás, siempre para urgencias. Siempre para urgencias en un niño pequeño, cualquier tipo de quemadura. Y si el estado general del paciente o del niño o del adolescente es de demasiado dolor por más de 20 minutos y el dolor persiste en una cantidad alarmante, inmediatamente para urgencias. Entonces, estos son los signos de alarma antes de arrancar para urgencias en una quemadura. Pero vuelvo y les repito, si la quemadura es de segundo grado y es muy grande, siempre para urgencias. Así el dolor haya disminuido, porque hay que mirar si hay que hacer un dribamiento en esa piel de esa quemadura. Créanme, vuelvo y les repito, los accidentes caseros por quemaduras son más comunes de lo que ustedes se puedan imaginar. Quizá, Dios no quiera que no haya sido la situación de ustedes,
pero en algún momento van a presenciar o quizá les pueda pasar este tipo de situaciones y ustedes tienen que aprender ese tipo de cosas. Y vuelvo y les repito, olvídense los mitos de la abuela que del limón y de todo ese tipo de cosas que no sirven, el tomate y la papa y todo eso, la papa frita es más rica que puesta en la cabeza en los huevitos de los niños. ¿Listo? Bueno, golpes en la cabeza, golpecitos en la cabeza. Siempre que hay un golpe en la cabeza en los niños, abrí el mito y vuelvo y les hago aquí la pregunta. Si mi niño se golpeó la cabeza, y hablamos del huevito ahorita, y mi hijo se durmió, ¿lo dejo dormir o no lo dejo dormir? ¿Qué creen No, ustedes? ¿No? ¿No hay que dejarlo dormir? no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejo dormir? Porque dicen que en ese momento, o sea, es cuando empieza como a palpitar como más fuerte la sangre, el corazón, Porque Bueno, puede haber, más rápido. porque puede haber bueno, pérdida de conciencia. muy bien, es que la somnolencia es una pérdida de conciencia específicamente. Entonces, papitos, les cuento. Un golpe en la cabeza en un niño tiene una gravedad específica si es de 1 año hacia atrás. De 1 año hacia adelante, un golpe en la cabeza es observación. Si un niño se golpea la cabeza de 1 año hacia atrás, para urgencias, así el niño no se duerma y así el niño tenga lo que tenga. Pero si el niño de 1 año hacia adelante se golpea la cabeza, tengo que observar muchas cosas. ¿Puedo parar la somnolencia? ¿No puedo parar la somnolencia? No, papito, ustedes no pueden parar si el niño se duerme o no se duerme. Si el niño se está durmiendo por el golpe, es un trauma craneoencefálico de 2.º grado, no de 1.er grado. Entonces no es que yo pueda parar o no parar que el niño se duerma. Entonces no lo vayan a sacudir, ni a echarle agua, ni a darle dulces para que el niño no se duerma, ni nada de eso. Simplemente observo la situación. Si mi hijo empezó a presentar somnolencia después de un golpe en la cabeza, papitos, nos fuimos por urgencias. Porque eso se llama un desmayo o lo que decía Juliet, pérdida de conciencia. Y pérdida de conciencia en golpe es para urgencias. Observación, y si el niño se presenta o genera algún tipo de situación, tenemos que hacer una tomografía para identificar si ese golpe en la cabeza generó algún tipo de hemorragia. Y también me Entonces, ocasionan vómitos. muy bien, puede generar vómito. El vómito es un signo de alerta. Si el niño no me presentó somnolencia, pero puede que vomite después de un golpe, sí, puede vomitar después de un golpe, pero es simplemente observar. Si ya vomitó 6, 7 veces seguidas en menos de 1 hora, para urgencias con ese niño. ¿Claros? Entonces, observar en casa. El niño se golpeó la cabeza, ¿y qué hace un niño cuando se golpea la cabeza? Pega el grito y llora, ¿cierto? Pero después de que usted le empezó a dar el dulcecito, el niño no presentó somnolencia y todo se calmó rápido, se le hizo el huevo, no van a empezar a bajar el huevo, ya dijimos, hablamos de eso, pero entonces el niño se le puso hielito y listo, no pasó nada, el niño se calmó, pues listo, el golpe en la cabeza y después espere la pelea con su esposo porque el niño se pegó. Si el niño después del golpe, responde a órdenes, obedece a sus padres, está un poco lloroncito por el golpecito y consentido porque usted lo tiene muy consentido, listo, pero el niño reconoce a sus padres, habla, interactúa y está normal, perfecto. Se golpeó la cabeza, pero no pasó nada. Juega, habla, lo hace como siempre, sigue corriendo, se golpeó la cabeza, chinos que se golpean, se miran y lloran y en los 5 minutos que no están jugando no pasó nada, perfecto, muy bien, no pasó nada, ¿cierto? Y el chichón, pues hablamos del chichón, es normal, sin otros síntomas, simplemente el huevito. Y va y lo muestra feliz a los compañeros, mire, me hice un huevo, me pegué y no pasó nada. Muy bien. Pero, dígame, le cuento, diga esto, te escucho, Erika. Jefe, a mí me pasó como en diciembre algo con mi hija. Pues entonces ella se pegó en la cabeza, Ajá. se le hizo el chichón, sí, pero no tuvo, o sea, sí lloró, pero ella tuvo una desestabilización. Ella caminaba y como borracha. Yo me fui para urgencias y ya en urgencias me dijeron que no, que era normal, o sea, que más el susto, pero sí, sí, pues obvio, me asusté, pero entonces caminó como borrachita. Entonces, eso también puede ser para observación en casa o si lo hice bien, dime por qué. Bueno, ¿cuántos años tiene tu hija, Erika? Parece, tiene 22 meses, para el Bueno, diciembre tenía 21. ya supo tu hija de 21 meses lo que es una borrachera. Entonces, esa desestabilización o esa lateralización que les produce el golpe en la cabeza es muy común en los golpes en la cabeza. Nos pasa a nosotros de adultos, también les puede pasar a los niños, ¿cierto? Entonces, es normal, ¿sí? En el momento del golpe que ella esté así como somnolienta y que le dio un poquito de mareo y de lateralización. Si ese mareo, esa lateralización persiste después de 1 hora de haberse golpeado la cabeza, ya no es normal. Ya no es normal, porque ya está pasando algo, ¿sí?
que no la está dejando. Puede tener algo en el oído medio, que el oído medio es el que nos da lo del equilibrio, que puede ser golpeado y puede ser desestabilizado el oído medio y debe ser revisado. Pero si es prolongado, ¿no? Si es en el momento del golpe, pues lo normal, todos los que nos pegamos la cabeza quedamos como entre bobitos y locos en el momento, ¿cierto? Nos da hasta, pues, pucha, ¿qué pasó? Estamos reaccionando y estamos volviendo al mundo. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Entonces es algo muy normal, pero que en los niños hay que observar. Siempre es, papitos, golpes en la cabeza, observación del entorno del niño. ¿Qué está haciendo? Si lo está haciendo normal, si lo está haciendo bien, o si ya empezó a presentar vómitos, empezó a presentar diarreas. Bueno, hay papitos que creen, ¿ustedes creen en que los niños se escuajan? Uy, pucha, aquí toqué un tema delicado. ¿Los chinos se escuajan o no se escuajan? ¿Qué creen Sí, ustedes? Sí, ¿cierto? El cuajo, eso es, yo también soy tanatólogo forense y he abierto cualquier cantidad de muertos y nunca he encontrado el cuajo. Siempre busco el cuajo y nunca lo encuentro, ¿cierto? Pero a vaina berraca, que los niños tienen diarrea, duran un día, 2 días, 3 días con diarrea, ¿cierto? Uno les da medicamentos, los hidrata. Y llegó el viejo sobandero y les sobó y los amarró el pañal, tiene que ser pañal blanco, ¿no? Pañal de esos de tela blanco, porque si es negro no sirve. Les amarran el pañal y lo sobaron y al otro día el chino no tiene diarrea, estaba escuajado, ¿cierto? Todos creemos en el cuajo, todos creemos en ese tipo de cosas. En eso sí creo, porque en mis casos ha pasado que les soba uno el pechito y les pasa la diarrea. Bueno, no sé qué tenga que ver el pecho con la diarrea, pero bueno, siempre se escuajan y va a pasar algo y muy bien. Les respeto lo del cuajo. Eso sí se los respeto porque yo sé, también creo que los chinos se escuajan, aunque yo soy de la parte médica y no hay cuajo, pero les creo. Dice Ingrid que no cree, pero sí existe. Muy bien, a mí me pasa igual, no creo, pero existe el cuajo. Muy bien. Entonces, papitos, otra cosa muy importante, sangrado por los oídos. Si después de un golpe sangra el oído, grave. Lo que hablábamos ahorita, pudo haberse lesionado el oído medio y eso puede causar algo mucho más fuerte, ¿cierto? Y si después del golpe convulsiona, si después de un golpe en la cabeza el niño está normal y empezó a convulsionar, para urgencias inmediatamente. Entonces, observación en casa siempre, y si observamos estas cosas que están sucediendo después del golpe, tenemos que acudir siempre ante la duda, lo que hizo la compañera Erika con la niña. Ella dudó de Erika o fue Lidia, no sé. Ella dudó de que la niña estaba lateralizando, quedó borrachita y se la llevó por urgencia. En urgencia le dijeron, no señora, eso no es urgencia, pero siempre ante la duda mejor consultar, ¿claro? Pero si ya les resolvieron la duda y se volvió a golpear el chino y volvieron a llegar a urgencia, entonces ya no, llévenos algo para comer en urgencias porque nosotros también nos dan brecita en urgencia, ¿o yo? No lleguen solo a pelear, lleguen con un ponquecito ramo, con un juguito que nosotros también nos da hambre en urgencias, ¿oyeron? Listo. Entonces, regla de oro, si el golpe fue fuerte, no le muevan el cuello, acuérdense lo que hablábamos de los golpes en la cabeza, no vayan a mover el chino, se golpeó el chino y el chino empezó a quedar somnoliento y lo cogieron y lo sacudieron. No, papitos, una sacudida no lo va a despertar. De pronto un correazo, pero una sacudida no, ¿cierto? Nunca le muevan el cuello al niño. La inmovilidad, mantengan siempre el niño quieto. Si el niño se golpeó la cabeza muy fuerte, se cayó de una altura, y se golpeó, manténgalo siempre quieto y obsérvenlo, si vomita, si presenta somnolencia, si empezó a ponerse rojo, si empezó a presentar convulsiones, siempre inmovilizarlo y siempre observarlo, ¿cierto? Observa la respiración, siempre hay que, lo que hablábamos ahorita, si el niño se golpeó la cabeza, cómo está respirando, porque la inconsciencia puede ocasionar que también empieza a perder parte respiratoria. Te escuchamos, Mayorli. Hola, profe, buenas noches. Profe, Buenas una noches. pregunta. Lo que pasa es que mi hijo a mí se me cae, pero él queda como ido, como ahogado. Ujú. ¿Cuál es como el correspondiente que uno tiene que hacer con ellos como para que vuelvan al momento o sea, vuelvan a reaccionar a su momento? Porque pues, o sea, no sé si yo estoy cometiendo el error como mamá, pero pues cuando yo lo veo así que se pone como pálido, como ido, no respira, queda como ahogado, yo lo que hago es cogerlo sobre debajo de los hombritos, en el sobaco, y Ujú. trato de moverlo como hacia adelante y hacia atrás. No sé si estoy cometiendo un error. Entonces, no Bueno. sé cuál será el paso perfecto para hacer ese. Si tu hijo, bueno, Mayeli, muy buena pregunta. Si tu hijo no queda inconsciente, es decir, se golpeó la cabeza el pelado, es muy inquieto, no sé si es que sea muy inquieto tu hijo, pero si él se golpeó la cabeza y empezó a quedar así, algo que puedes hacer es sentarlo sobre tus piernas y no meterle los brazos y sacudirlo, sino hacer este movimiento para que la expansión torácica, o sea, moverle los brazos hacia adelante y hacia atrás, para que haya una mejor expansión torácica, ¿sí? Y él pueda respirar de una mejor manera. Puede que la reacción de él sea esa. Pero si tú detectas que tu hijo está muy somnoliento después de un golpe,
y eso es reiterativo, debes consultar al médico con esto. Sacar una consulta general y contarle al médico, doctor, mi hijo se golpea la cabeza y presenta esta sintomatología. Además, si es reiterativo, no sé si es reiterativo las caídas de tu hijo, pueda que tu hijo tenga algo en el oído que lo haga que se caiga y se golpee comúnmente y constantemente. Eso también es de observar, papitos, observar mucho el comportamiento de mi hijo. Si yo veo que mi hijo camina y está yéndose de lado o quizá mi hijo presenta ciertos modismos al momento de hacerlo o se cae repetidamente, eso es para tenerlo muy en cuenta y consultar al médico para que antes de que llegue a un futuro puede tener algo en el oído o en el cerebro que le esté ocasionando este tipo de situaciones. ¿Listo? Pero entonces si tu hijo empieza y queda como dicen, en ese estado, ayudarlo a respirar subiendo y bajando los brazos le puede ayudar muchísimo. Erika, ¿nos ibas a decir algo? ¿No? Y Sandra, también levantó la manita Sandra. Sí, señor. Tengo como una duda, digamos, en los golpes en diferentes partes de la cabeza. En la parte de atrás, ¿es más doloroso el dolor? No es que sea más doloroso, pero sí es más peligroso. Cuando el golpe es en la parte, en la parte occipital, en la parte trasera de la cabecita, hay una exposición mucho más corta de hueso y eso puede ocasionar inconsciencia y puede ocasionar convulsión mucho más fácil. Sí hay que tener un poco más de observación en ese tipo de cosas, pero si el niño se golpeó la cabeza en la parte de atrás, simplemente más observación y más pendiente. El dolor puede ser igual o puede ser un poco más debido a la proximidad con la parte de la nuca en el cuello. El cuero cabelludo es muy duro. Todos tenemos en la cabeza y como en la parte superior el cuero cabelludo está adherido al cráneo, entonces el dolor que a veces no es muy fuerte. Aquí en la parte de atrás, como haya más pielcita, más grasita, puede doler un poquito más. Simplemente es que sí es un poco más peligroso por la proximidad con el cerebelo. ¿Listo? Entonces, mantener la calma, papitos, lo que estamos aprendiendo como primeros auxiliantes. Ustedes ya hoy con la terminación de esta clase se van a ir mucho más cauchos, como decimos por acá, mucho más duchos, mucho más alertas ante situaciones que se puedan presentar. Golpes en la cabeza siempre es vigilancia, papitos. Vigilen a sus hijos, vigilen respiración, vigilen todo lo que tiene que ver con comportamientos y con acciones que su hijo pueda tener al momento de cualquier tipo de golpe en la cabeza. Y bueno, papitos, nos quedan 2 minutos, pero bueno, no importa, vamos a extender un poquito, vamos a hablar de la intoxicación. Ojo, papitos, importantísimo en los niños, sobre todo en los niños. En los adultos ya es un poco más relevante, pero en los niños. Primero, no vayan a provocar el vómito. No hay que inducir el vómito cuando un niño se toma algún producto. Cualquier tipo de producto que un niño se tome, al inducir el vómito, si el producto o el cuerpo lo provoca, no hay nada que hacer. Pero ustedes no provocan el vómito porque el vómito, ese reflujo gástrico puede provocar quemaduras en el esófago y broncoaspiraciones. Usted puede hacer vomitar a un niño que está intoxicado y lo puede broncoaspirar. Por favor, siempre que un niño se intoxique con algo que se tome, ustedes deben llevarnos el producto que el niño se tomó. O si usted lo reenvasó en otro tarro, llévenos el producto que se tomó. Lo que hablábamos en la clase anterior de las pastillas. Si el niño se tomó las pastillas, llévenos qué pastillas se tomó ese niño. Porque nosotros con ese producto o con ese lo que usted nos llevó, nosotros podemos saber cómo actuar en urgencias. Todo niño que se tomó algún tipo de elemento intoxicado debe ir a urgencias. Siempre. Llamamos al 123 y ellos nos van orientando qué tenemos que hacer. Entonces, retira el producto. Siempre hay que retirar el producto, ¿cierto? De su boca suavemente. Si tiene en la boca todavía, retirar el producto. Identificarlo y guardarlo y trasladarlo y siempre llamar a la línea 123. No le den leche, no le den limón, ni nada de ese tipo de remedios caseros. La leche hace que al ingerirla, después de haber tomado cualquier tipo de producto, se pegue más rápido el producto a las paredes intestinales, porque la leche lo que hace es absorber. Entonces, la leche no sirve. Por eso, lo que pasa con los perritos, cuando se envenena un perrito y lo llenan de leche, pobrecito el perrito, lo están matando más rápido. Entonces, eso pasa también con las personas, con los niños y con la parte de personas. La leche no va a ayudar, ni el limón, ni el agua limón, ni el agua sola, ni nada de ese tipo. No, si una persona se tomó algo, un niño tomó algo, no le den al líquido porque lo van a hacer que lo baje más rápido, ¿cierto? Y va a empezar a crear daños en el esófago de ese niño. Entonces, ojo con esto. Primero, auxilios. Entonces, si es que ese niño se echó el producto encima, lo que hablamos ahorita, las quemaduras, lave con abundante agua, por lo menos con 20 minutos, pero es lavar sin frotar. Si se echó el límpido, si se echó, no sé,
aceite o cualquier tipo de cosa, la idea es que el agua haga el efecto de que va quitando el producto. No lo vayan a lavar con hidrolavadora ni con una manguera a presión, ¿no? Póngale lo digo porque ha pasado. Entonces simplemente póngale el chorrito de agua, ¿sí? O a potaditos para que le vaya quitando. Si el niño se aplicó o se echó cualquier tipo de producto, quítenle la ropa completamente. Toda la ropa quítenla. Y inmediatamente aplíquenle agua, ¿cierto? Y no aplique cremas ni aceites raros si es algún tipo de objeto líquido, químico, hasta que en la clínica le digan qué le puede aplicar. ¿Claros? La vaselina sería lo único que serviría si es por quemadura. Si ese producto le ocasionó quemadura. Pero si es por otro tipo de situaciones, no. ¿Listo? En los ojos, siempre que caiga producto en los ojos, enjuagar con agua, ¿cierto? Es decir, colocar la persona con la cabeza boca arriba y aplicar agua directamente en el ojito para que salga de los ojos ese tipo de producto. Si tengo un lavaojos, es en una empresa que hay unos productos que se puede lavar a ojos a presión, mejor. O con una jeringa suave, puedo aplicar agua directamente en la parte del ojo para quitar ese producto de los ojitos, ¿cierto? Y siempre hay que mantener ese lavado por 15 minutos. Hay que mantener siempre lavar, 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 lavar y lavar. Y acuérdense, si van a trasladar el paciente a urgencias, siempre tiene que llevarnos el producto. Si fue que respiró algún tipo de producto, aléjenlo del producto, ¿cierto? A veces, por lo menos ustedes, mamitas, hay mujeres que son fanáticas de la limpieza, ¿cierto? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ustedes son felices, compren el limpiabrechas, que ya viene, los ingenieros se mataron haciendo el limpiabrechas, pero ustedes son más inteligentes que los ingenieros, y le echan ácido muriático, le echan bicarbonato de sodio, le echan jabón Rey disuelto, y le echan jabón de manos, bueno, hacen un mercurio, una bomba química, y se meten al baño con un cepillo de dientes a limpiar brechas. Óigame si no lo hacen, las que son adictas a la limpieza. Varias mamitas lo hacen, ¿cierto? Y llega que inhalan ese químico, inhalan esa bomba química, y esa bomba química les produce convulsiones, les produce intoxicaciones severas. Ojo con eso. La inhalación de productos químicos es una de las causantes de atención en urgencia más comunes en adultos, pero también en niños, porque resulta que la mamá tiene en la casa al niño y el niño se metió al baño donde la mamá está haciendo ese mercurio y quizá la mamá ya está curada de ese tipo de inhalaciones, pero el niño no, y lo inhala. Entonces, ojo, alejen el niño inmediatamente de ese químico, ¿cierto? Y dábenle la carita con abundante agua. No le vayan a dar oler alcohol. Si el niño acabó de inhalar un químico y usted le dio oler alcohol, pues lo va a poner peor, ¿cierto? Entonces, ojo con ese tipo de situaciones. Y lleve siempre el producto, vuelvo y repito, al hospital para saber qué tipo de producto fue el que ocasionó ese tipo de situaciones. ¿Listo? Papitos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de aprender hoy, ya que me parece que es una clase bastante dinámica y bastante importante, ¿cierto? Entonces, fiebre, siempre recuerden ante la fiebre mirar cómo se siente el niño, siempre controlar temperatura, siempre pendiente de la dosis de medicamento que le vamos a dar al niño, y si la fiebre pasa y no baja por ningún motivo, para urgencias con ese niño, ¿cierto? Las convulsiones, siempre ponerlo de lado, asegurar que la cabecita no se golpee con ningún tipo de objeto, siempre mantener la cabecita, no apretar el niño en ningún momento, y siempre midamos el tiempo de la convulsión. Algo muy importante para eso, ¿cierto? Sangrados, ya sabemos que el sangrado siempre es presión directa, presión fuerte y asegurar el vendaje después de que hemos controlado el sangrado. Si la herida es muy grande o el sangrado es muy abundante o es arterial, siempre trasladamos a ese paciente a urgencias. ¿Claro? Quemaduras, olvídense de todos los remedios caseros que ustedes hoy aprendieron que esos remedios caseros quizá no nos van a funcionar mucho y nos van a complicar las quemaduras. Siempre aplicar agüita en las quemaduras, ya sabemos cómo tratarlas dependiendo del tipo de quemadura, el agüita va a ayudar muchísimo, ¿cierto? Y por favor, en intoxicaciones jamás provoquen el vómito, porque ese vómito puede inducir a muchas otras cosas, ¿cierto? Y si es una intoxicación por inhalación, siempre lleven el envase de urgencias para que nosotros podamos acudir, a atender y poder actuar de manera adecuada ante la situación. Papitos, ustedes siempre van a poder salvar las vidas de sus hijos. Créanme que yo estoy muy, muy agradecido con ustedes por haber sido tan participativos en estas 2 clasecitas que tuvimos. Ojalá más adelante tengamos muchas más situaciones de las que podamos hablar y hacer. Para CELAP siempre va a ser un aporte muy voluntario, muy bueno y muy valioso el de ustedes como asistentes a este tipo de capacitaciones. Todo lo que aprendamos de manejo de niños en casa nos puede ayudar muchísimo, papitos.
De verdad que estoy muy agradecido con ustedes, muy contento por haber podido dar estas explicaciones. Espero que hayan entendido de la mejor manera posible mi forma de hablar. Soy santanderiano y hablo así, no es que yo los esté regañando, porque me dicen que yo los regaño mucho, pero bueno, yo hablo de esta manera, pero la idea es que ustedes siempre aprendan de las vivencias y de lo que ustedes mismos van aportando y van haciendo. Papitos, muchísimas gracias por la atención a mi clase. Espero verlos mucho más adelante en otras clases. Muy buenos aportes y pues que pasen una feliz noche y Dios los bendiga a todos y cuiden mucho a sus bebecitos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien a todos. Gracias. Que estén muy bien.